Luis, ya que estamos hablando un poco de la Escuela Mágica de Madrid, ¿no? Contame un poquito del tema del manifiesto, ¿no? Vale, sí, 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 vos, sí. vos estabas ahí, se estaba haciendo en ese momento, Estaba en el ambiente en ese momento, estaba en sí. el ambiente. Esto tiene fecha concreta, es en el 72. Sí. Vamos, quiero decir que como yo he visto que el manifiesto es del año 72 y como es más o menos cuando yo entré, sé que entré en el año 72 en Ah, la mira, asociación. justo, justo. Justamente, Claro, pero ¿no? el manifiesto del 72, sí. Sí. A poco de conocer a Tamariz, eso quiere decir a poco de entrar en la sociedad de ilusionismo, Ujú, es decir, a poco de hacer el examen, porque yo ujú. alguna vez fui antes a mirar y tal, ¿no? Pero bueno, digamos que a poco de hacer el examen de ingreso, Sí, que es cuando yo entro en contacto con Tamariz y vamos, con la gente que está por allí, ¿no? sí. Y al poco, Juan me dijo, mira, estamos haciendo un movimiento, estamos haciendo un manifiesto y tal, no sé qué. Y me dijo que si me interesaba, ¿no? Y bueno, yo lo miré y sí me pareció interesante y me adherí, ¿no? Ah, interesante. Pero ese manifiesto ya estaba, Ya estaba. recién hecho, ¿no? Claro, ya estaba Ya estaba recién hecho. recién hecho Ah, y firmado, ¿no? Por los que lo hicieron. sí, sí. Y eran Juan Tamariz, yo no me voy a acordar de todos, pero bueno, digamos que estaban Juan Tamariz, José Puchol, Arturo Ascanio, Camilo por ahí. Camilo, por supuesto, Ramón Varela creo que estaba, y Juan Antón creo que estaba. Ramón Varela no te lo puedo asegurar, pero Juan Antón sí. Eran cinco o seis. Sí, ¿y qué fue lo que te atrajo de ese, Pues como para claro, filmarlo, ¿no? evidentemente, porque primero querían revalorizar el ilusionismo Ujú. y sacarlo de los cabarets, que es donde Ah, hasta ese momento era solo en el cabaret que se pues hacía. prácticamente se hacía solo en espectáculos de variedades y los espectáculos de variedades se hacían prácticamente En en cabarets. cabaret. ¿Eh? Ok. No existía la televisión todavía y no existía el tema de magia de cerca ni Ujú. nada de eso, de pubs y de esto de actuaciones y tal. Por tanto, los espectáculos de magia en su inmensa mayoría eran en los cabarets. Yo no sé si cuando venía un frescas podía actuar en un teatro, quizá, ¿no? Pero vamos, muy raro, muy esporádicamente, ¿no? Sí, sí. En su inmensa mayoría la magia procedía del cabaret. Y en el cabaret normalmente era un espectáculo visual sin guión, o sea, sin texto, Claro, claro. sin texto, ¿no? Entonces, por un lado, el hecho de añadirle texto, el hecho de sacarlo de ahí y el hecho de pretender producir el efecto mágico en el espectador, pues pasaba de ser un divertimento intrascendente a ser una cosa que tenía contacto directo con el tema de la magia, ¿no? Claro. Por tanto, a mí, Te pues sedujo. evidentemente me interesó el hecho de, mediante unas técnicas estéticas mmm, muy refinadas, porque claro, la teoría de Ascanio, que ya en ese momento estaba totalmente desarrollada, pues es muy refinada estructuralmente a todos los niveles, Claro. y mediante esas técnicas producir un efecto mágico en el espectador, pues era una idea muy atractiva. Nosotros no pretendíamos hacer magia, pretendíamos producir un efecto mágico en el espectador. Ah, Entonces, interesante ese concepto, ¿no? No hacer magia, sino producir un efecto mágico. Interesante. hombre, quiere decir que evidentemente no hacíamos magia, Claro, claro, claro. sino que el objetivo era producir Un un efecto efecto mágico. mágico ¿No? en la mente del espectador, Sí, 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 en la sí. mente del espectador. Pero recurriendo para ello, aparte de todas esas técnicas estructurales, y aquí está mi posible aportación, al simbolismo tradicional y a las técnicas, digamos, a los efectos clásicos tradicionales que se han realizado desde siempre, claro, desde los rituales antiguos, que son el viaje Sí, 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 sí. al otro mundo, las transformaciones, las proyecciones a distancia, las adivinaciones, etcétera, etcétera. Sí, Pero sí, sí. claro, todo eso es magia ritual que se produce en los rituales de iniciación. Ah, y vos ya en ese momento ya les contaste toda esta... No, no, claro, evidentemente, pero vamos.
No lo tenía yo tan desarrollado como ahora, Claro, por pero supuesto. estábamos en esa idea, esa idea Sí. estaba. De hecho, en el grupo de trabajo durante un tiempo se trabajó en los efectos clásicos y en su conexión con la magia tradicional. Interesante. ¿Y eso fue un poco impulsado por vos o fue entre los tres por Sí, bueno, pero igual? evidentemente Vos eras el que yo era el metiste. que aportaba ese interés, ¿no? Entiendo. Sí, claro. Pero eso estaba ya en el propio manifiesto. Es decir, si queremos producir el efecto mágico, pues tendremos que recurrir a la magia tradicional, a los efectos clásicos tradicionales. De ahí vino la idea. Pero entonces si estaba en el manifiesto, ya tenían antes de que estés vos interés por la magia tradicional. No, Pero no. Tenían entonces... interés por sacar el ilusionismo de los cabarets. Ah, ok, perfecto. Ok, No, pero interés por la magia tradicional no había en el manifiesto. ok, Ni se menciona. ok, ahora entiendo. Ni se menciona. Eso, Pero ese fue como tu aporte, digamos. digamos que sí, yo lo considero así, pero digamos que el hecho de sacar los números de ilusionismo, de ser un espectáculo visual de segundo orden en un cabaret, o sea, de 10 minutos, ¿no? Una cosa así, dar que se acaba la paloma, o tal, a convertirse en una cosa que tiene guión, que tiene una estructura, que tiene un tal, que pretende un efecto mágico, pues ya hay un salto, ¿no? Claro. Otra cosa es que para estudiar ese efecto mágico, pues recurras por un lado a refinar las técnicas estructurales, no sé qué, pero también hay que meter la parte simbólica. Claro. Sí. Sí, interesante. Claro, o sea, si vos haces un viaje, tenés que entender todo el trasfondo de lo que Sí, significa el evidentemente viaje. hay Si muchos haces un cambio de postcards y color, la exactamente hay una transformación y transformación. todo eso es magia tradicional y se hace realmente Sí. en los rituales de iniciación. Ujú. Y ahí, bueno, puede estar el conflicto entre los que dicen, no, esto es una historia que es de nada, que se decía así, pero esto no es verdad, con lo cual, pues nunca lo vas a transmitir, eso está claro, ¿no? Pero Sí. ahí la diferencia es que, bueno, no, hay una diferencia radical, es que eso es cierto. Quiere decir que esa magia se hace y se ha hecho siempre. Claro. Sí, Y que interesante. esa es la magia, lo otro es una simulación. Ahí recién me estabas comentando de que en la magia real, digamos, ¿no? Se utiliza mucho el tema del rito de iniciación. Pero vos, una de las cosas que fueron tus máximos aportes, digamos, al principio, ¿no? Fue el tema del rito de iniciación en ilusionismo, ¿no? Contame un poquito de eso, de dónde viene, qué sentiste, por qué necesitaste llevarlo al ilusionismo y contame un poquito de eso. Vale, bueno, hablemos del rito de iniciación porque se hizo bastante conocido, ¿no? Sí, claro. Yo estaría ahora más predispuesto a llamarlo rito de anti-iniciación o mejor aún estaría pensando en un rito de anti-iniciación, ¿no? Porque el rito de iniciación tiene un nombre confuso. Claro, como desprogramación, ¿no? Algo Claro, así. rito de desprogramación podría ser, ¿no? Entiendo. Rito de iniciación se ha interpretado con un sentido que en realidad inicialmente no tenía. Es decir, no es un rito de iniciación en el sentido iniciático, ¿eh? Puesto que yo entonces no tenía ese concepto, ni mucho menos claro, ni había trabajado en él, ¿no? Bueno, pero por ahí ya tenías como una intuición, ¿no? De Ya puede ser algo que que haya alguna había. intuición, pero en Sí. concreto el rito de iniciación no se refiere a esa posible intuición. El rito de iniciación se refiere a iniciar una baraja, Entiendo. empezar con una baraja. Sí, no Lo uno que, como mago, sino iniciar a la baraja, ¿no? iniciar a la baraja, sí. Iniciarla para que trabaje para nosotros, ¿no? Es un Ok. rito de iniciación de la baraja, no un rito de... no sé, sí, claro, en cierto modo estás haciéndole a la baraja un ritual de iniciación, eso, por así Interesante. decir, ¿eh? Claro, y Estás haciendo... por ende se genera como un vínculo, se genera ¿no? como un vínculo, ¿no? Entre el elemento y... Interesante. Pero se debe, la idea, claro, viene de qué baraja estamos hablando. Estamos hablando de la pavo real, ¿no? Y entonces es una baraja que viene precintada, con mucho cuidado, que viene envuelta como en un traje transparente, ¿no? Sí, que tenías uno por Que, ahí, ¿no? sí, teníamos uno ya por ahí que lo guardo todavía como de la última baraja que tuve de recuerdo, ¿no?
Bueno, pues a través de ese traje transparente, pues se veía, se insinuaba qué carta era la que se estaba viendo Claro, era ahí. como un velo, Era como ¿no? un velo. Y bueno, entonces teníamos el tema de que había que romper el precinto, que era como un desvirgamiento, ¿no? Y había luego que rasgar el velo para descubrir tal. En fin, hay toda una serie de metáforas que efectivamente, aunque se refieren a la baraja, son las metáforas para referirse a los ritos de iniciación reales, ¿no? Entonces, aunque yo entonces no tenía esa idea clara, pero a hacer el ritual de iniciación de la baraja, pues estaba conectando con los rituales de la magia tradicional, ¿no? Claro, claro, claro. Sin Evidentemente, saberlo. sin Qué saberlo, ¿no? interesante, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Mm, pero claro, ¿qué pasaba? Pues que eso causaba un efecto muy especial en el espectador, ¿no? Porque Ah, al vos hacerlo lo claro, veías. tú Ah, veías que eso causaba un efecto muy especial en el espectador, ¿no? Con lo cual, luego ya todo lo que hicieras estaba como muy revalorizado por todo ese rito inicial, ¿no? Por interesante. toda esa ritualística inicial. Una vez que habías abierto la baraja y habías quitado los velos y el precinto, no sé qué, pues entonces estaba desnuda y entonces había que domarla, ¿no? Y el hecho de domar la baraja para que pudiera deslizar, además era bastante necesario para luego hacer las faros bien, o sea, al domarla y hacer Ujú. extensiones, abanicos y dobleces, pues la ibas alisando los cantos y tal, y luego cuando ya iniciabas la secuencia de faros, pues ya la baraja, digamos que entraba con incluso más facilidad, ¿no? Claro, claro. Incluso más facilidad. Pero bueno, lo que sí había era una calidad en el producto que te permitía asegurarte de que tú abrías la baraja y no te encontrabas disparates que ibas a poder hacerlo y acabar, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, esa baraja como ahora no existe, cuando a mí me dicen, ¿y el rito inicial por qué no se hace? Porque ahora no lo puedo hacer, porque el rito de iniciación inicial y original era con esa baraja, Claro. o sería con cualquier otra similar, pero esa otra similar no existe, podría ser esta que me mostraste, pero no viene envuelta en nada, ni nada de nada, o sea que Sí, que te había dicho como yo lo de... calidad, vale, pero no estaba. Y bueno, ¿y qué hacemos si la envolvemos y tal? Porque no es igual. Claro. Claro, es trampa, Porque porque yo claro, agarré de y le cierto dije a modo, ¿no? Luis, pero la podemos envolver con una servilleta, ¿no? Pero ya no No, eso es, sería hacer trampa, y es verdad, porque no estaríamos no es mostrando igual, un porque vínculo, de ¿no? hecho yo podría hacer ese juego, podría hacerse con una baraja que el espectador comprara en el Corte Inglés, porque entonces estaban en el Corte Inglés o en cualquier lado, y voy a Ujú. comprar una baraja de estas, yo te lo hago. Y eso no puedes hacer envolviéndolo en una servilleta, claro. Claro. Sí, sí, Con lo interesante. cual, lo fundamental del juego, que casi es la introducción, porque el ritual se refiere a la propia introducción, pues ya no se puede hacer. Por eso a mí cuando me dicen que haga el rito de iniciación ahora, pues digo, pues ahora no se puede hacer. Se puede hacer una simulación, ¿no? Claro. Y por eso estoy trabajando en el rito de anti-iniciación, ¿eh? Ok. Que está ya muy avanzado, quizá acabado, pero bueno. Ah, sí, ya hoy en día estás trabajando en ese, porque Sí, ese sí, no está sí, sí. publicado, No, nada. no, De eso no hecho, sabe nadie ni nada. yo sé de No, eso. ni tú. Mira, ahora me vas a tener que contar de eso. Ah, no. Ah, Ese es un secreto. ok, interesante, interesante. Bueno, Pero Luis. bueno, lo podríamos poner en contexto. A ver, ¿qué me preguntas sobre el rito de iniciación y época, ¿no? Ujú. Eso es, En claro. cuando esto se Vos produce. tenías 20 años cuando entraste ahí a las 6. Esto es después de las dadas. Ah, primero estuvieron estudiando las dadas con Gabriel y Para con Juan. contextualizar esto hay que... mm, es después de las dadas, o como mucho, paralelamente a las dadas, o sea, es 4 años después, digamos. Ok, 4 años después. Y vos tenías unos 24 más o menos. Es 4 años después, Ok. aproximadamente, ¿no? Y, y, y- Cuando nos metemos a trabajar el tema de la mezcla faro. ¿Y cómo fue que llegó el tema de la mezcla Faro a sus A ver, oídos? pues tenía que llegar, porque toda técnica rara y difícil, aunque entonces había muy poca publicación sobre faro, había algo de Marlo y Ah, de Marlo fue sí, que... poca cosa había, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, de hecho, nuestras primeras formas de hacer están basadas en Marlo, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Claro, después se cambió un poco la técnica. Y ahora hay técnicas mejores que permiten hacer casi sin mirar, no sé qué. No sé cómo lo haces tú, pero entonces la que había y la que trabajamos y es con la que funcionamos, ¿no? Bueno, ahora sí, claro, ahora es la técnica ha mejorado, ¿no? Se pueden hacer con más seguridad, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí, sí. Hay Bueno, más controles ahí para ajustar, no sé qué. sí, sí, sí. No, ¿y qué opinas, ya que estamos hablando de la mezcla Faro, qué opinas de la mezcla Faro? ¿No? ¿Qué opinas vos de la mezcla Yo creo que Faro? es una de las técnicas fundamentales de la cartomagia, entre las que hay tres o cuatro. O sea, no es Interesante. que una de las fundamentales entre 200, no, no. Una de las fundamentales entre las muy poquitas que hay, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, están las extensiones culebreantes, Sí. toda esa categoría. Estarían las mezclas, bueno, mezclas en general, como mezcla es la super mezcla, es la mejor de todas, ¿no? ¿La cual? Como mezcla, la Faro es Ah, claro, claro. la más elevada, ¿no? Por Sí, sí, así sí, sí, decir, la sí. más refinada, ¿no? Sí. Digamos. Y respecto a las demás, bueno, pues si hablamos de controles, y hablamos de cambios, de extensiones equilibrantes y quizá actualmente con los arrastres por debajo que permiten hacer, ¿no? Ah, sí, control por debajo de la Cool, extensión, cool, control y DevX. todo Sí, sí, este sí. tipo de cosas, ¿Y ¿no? forzajes? Lo, eh, sí, bueno, pero los forzajes siempre es una técnica secundaria. Ok, ok, entiendo. Sí, es cierto. Dadas, cambios, Sí, 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 es cierto, es cierto. mezclas, forzaje Control por viene a ser debajo de un la extensión. control, Sí, 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 con sí. un control por debajo de la extensión hacer cualquier forzaje, Claro, claro. sin ningún problema, ¿no? Claro, claro. O Sí, sea, sí, el sí. forzaje es una técnica que ahora, digamos que está, sí, bueno, es una cosa clásica ahí, pero vamos, nadie le preocupa lo más mínimo, ¿no? Ujú. Hay 200.000 métodos y tal. Sí. Interesante, Luis. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de los símbolos y todo, ¿no? Y en un momento de tu vida a vos se te ocurre el tema de necesitabas algo, ¿no? Como que necesitabas una herramienta para plasmar esos símbolos, ¿no? Y es ahí quizás cuando nace la baraja simbólica, que quería saber cuándo nace la idea de la baraja simbólica, por qué, qué necesidad sentías, etcétera. Contame un Pues poquito de eso. vamos a ver, porque tema complicado, porque claro, lleva muchas fases, muchas etapas. En principio, en principio estamos hablando aquí del año 80. ¿Vos tenías cuántos años más o menos? Ah, ya pasó bastante tiempo desde... Sí, no, bueno, no tanto, no. Pasó 80, yo tenía 30 años, ¿no? Sí, por eso, unos 10 años más o menos desde que entraste a la 6. Claro, sí, a los 10 años, sí. Sí. Claro, sí. Cuadra. Em, pues mm, empezó, la cosa empezó haciendo pequeños juegos, o sea, juegos que llaman de paquete, en los cuales había cartas pintadas, Ok. con unas pinturas, con unos esmaltes, ¿sabes? Y en esas cartas se pintaban símbolos, un árbol, un escorpión, por aquí, pero todavía no estaba estructurado en forma de baraja. Eran juegos en los que yo pintaba símbolos en algunas cartas, ¿no? Qué interesante, no sabía eso. O sea, Sí, fue naciendo de a poco. Vos sí, decías, sí, necesito plasmar símbolos de algo y la pintabas esa carta. claro. Lo que pasa es que una vez que descubres esas pinturas, pues dices, bueno, pues ya que funciona, es decir, no interfiere en las manipulaciones, etcétera, etcétera, también podría hacerse una baraja entera, Ujú. ¿no? Una baraja entera con símbolos. ¿No? Con conocimiento oculto. Claro, como digamos, en la idea esa de que la baraja, como decía en el guión del libro de Todd, pues contiene ocultos los símbolos tradicionales de siempre, ¿no? Lo que pasa es que están ocultos ahí en unas formas simétricas que son las de la baraja, pero vamos, ¿y si nosotros
la despertamos y hacemos que los puntos se muevan y adquieran su verdadera forma, ¿no? O su verdadero significado. Interesante. Pues ¿sabes la idea de la baraja? Pues sí. Si yo muevo estos símbolos así, pues parece un pájaro. Si yo muevo estos símbolos así, pues puede parecer un escorpión. Y si yo muevo estos símbolos aquí, que son menos, que son más... Un pues arco, puede lo que parecer un sea. arco, Y entonces, bueno, pues una vez eso resuelto, digo ya, ¿y con qué estructuras se hace? Y entonces ahí hay que trabajarse un poco el tema simbólico, qué tipos de estructuraciones simbólicas hay o ha habido, y seleccionar alguna, ¿no? Una de ellas. Bien, yo trabajé la estructura zodiacal, también miré algo de cábala y de algunas otras mitologías y cosas, pero luego observé que la estructura zodiacal de 12 signos, me cuadraba absolutamente perfectamente con la baraja de 48 cartas, quitando ases y comodines. Nos quedan 48 cartas, que además son 12 figuras y son 36 cartas de puntos. Es decir, que ya las 12 figuras marcan los 12 signos. Claro, porque es dividido por 2, por 3 y por 4. Claro, es divisible por 2, Divisible. por 3 y por 4, contiene todas las estructuras. Interesante. Son 12 figuras, con lo cual a cada figura le puedo asociar 3 cartas de puntos. Con lo cual estoy creando una nueva estructura cuaternaria de póker, figura puntos, ¿no? Sí. Y digo, bueno, pues esta es la clave, ¿no? Una vez que llegas ahí, todavía hay una serie de variables, de cuáles son los que pongo primero, de los 3 y tal. Ahí el primer modelo no funcionó, no tenía la distribución correcta, o sea que eso fue una gran pérdida de tiempo. Y luego tuve que rehacer todo para ponerlo al modelo actual, que está en verdad, belleza, bien, de los 3 planos, ¿no? Sí, de Platón. Porque los palos estaban claros desde el principio, ¿no? Los palos, es evidente que están en la baraja, ya son la tierra, el fuego, el agua y el aire, tal como esos son los, Claro, los elementos. Los 4 elementos alquímicos de toda la vida. Pero los 3 planos están implícitos, no estaban manifestados, ¿no? Claro. Estaban implícitos en que son múltiplo de 3, pero en que hay 12 figuras. Y no estaban explícitos. Eso llevó tiempo, ya digo, hubo un error ahí en la distribución. Pero vamos, la baraja tal como está la estructura y todo eso, por ahí hay unos esquemas, y esos esquemas... Sí, ahora podemos hacer un videito mostrando un poco sus esquemas. Pues, ¿qué te voy a decir? De los años 80, ¿eh? Ah, wow. Cuando tenías 30. Sí, 30 30 y pico, sí. Sí, de los años 80 son esos esquemas. Interesante. A partir de ahí ya sale luego ya la baraja definitiva, pero es un refinamiento. Sí, que yo los vi, esos esquemas, los esquemas y me volví loco cuando vi eso. Sí, y eso, muchas cosas no están publicadas. No, eso no está publicado. Es una locura. Eso es, digamos, los orígenes de cómo se fue trabajando y cómo se es fue... Es una locura. Cómo se fue distribuyendo. Sí. Y cómo salió... De ahí salió la primera baraja. Y la primera forma real de la baraja, la primera realización fue en el año 2005, que la hice con Carmen Rubianes, la hicimos conjuntamente y la dibujamos. Sí. Que entonces tenía 4 índices la baraja. Sí, que ahí me dio una. 4 índices la baraja. Luego, en una evolución posterior, digo yo, 4 índices... es demasiado diferente a una baraja normal, ¿no? Okay. Entonces vamos a juntar 2 y 2, de manera que tenga en realidad 2 índices que son dobles, sí, pero tenga las esquinas blancas, como tiene una baraja normal, de manera que se pueden hacer abanicos blancos, etc. Claro. Porque la idea era que la baraja simbólica fuera la misma estructura que la baraja normal. Sí, claro. La misma estructura, por tanto 2 índices, sí,
y los palos, los puntos, todo igual. Lo único que los puntos varían y forman los símbolos. Y los índices tienen el normal y uno adicional que es el que marca los planos y... Sí, y después está... porque tiene como doble... tenemos las rojas y negras, ¿no? Esa, digamos, Sí, es la tiene- dualidad, tiene- pero después están las luces y hay las sombras. Las ¿no? luces y las sombras. Tiene una dualidad doble. Sí. Dualidad doble, Luces y sombras y interesante. rojas y negras. Lo cual es muy interesante porque eso permite hablar de dualidades que no son las convencionales. Claro. ¿eh? Porque hay muchas dualidades que no son de más y menos o de macho-hembra o de tal. Hay muchas dualidades mucho más sutiles, ¿no? Sí, sí, sí. De tipo luz-sombra, que es muy importante, o de tipo espíritu-materia, que no están dentro de las tradicionales, ¿no? Ujú. O de materia manifestada y no manifestada. Sí, que claro. Porque el espíritu podría ser simplemente materia que no se ha manifestado todavía, no ha entrado en ese nivel, pero que existe, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, entonces nos abre puertas a Le hablar de abre muchas puertas, cosas. muchas cosas. No nos limita, ¿no? Nos abre caminos, es muy Claro, interesante. es una baraja que está abierta a Ujú. muchas Sí, interpretaciones. sí, sí, sí. Pero que por otro lado es una baraja normal, se puede manejar como una baraja normal a todos los efectos, es decir, se puede hacer cualquier cosa que se puede hacer con una baraja normal. Sí, bueno, y a lo mejor alguna pregunta que mucha gente se estará preguntando ahora es, ¿seguís vendiendo barajas simbólicas? No, no hay, ¿no? Ya no hay más. No hay más, ni yo pienso pintar ninguna otra. Las tiene todas Nicolás Pierri. Tiene todos los modelos. Bueno, pero bueno, ya ahí estamos, quizás saquemos algo en algún momento. Ya, pero no, en este momento, porque Por ahora no, pero bueno, en un futuro. Dejémoslo abierto, ¿no? Como la baraja simbólica que Dejémoslo está abierto, abierta ahí vale. a las posibilidades. Pero bueno, la pregunta es que ahora no hay, porque las Sí, sí, últimas que había se agotaron y solo quedan los prototipos. Sí, sí, señor. Bueno, después por ahí podemos mostrar un poquito de prototipos. Se puede, sí. Sí, sí. Ahora.